Bueno, muy buenas tardes. Voy a tratar de compartir. Un momentito, por favor. Miren, cuando en el Evangelio, según San Mateo, nosotros podemos encontrar el siguiente texto. En el capítulo 24, nosotros podemos ver de que mucha gente estaba haciendo preguntas a Jesús. Y, bueno, Jesús en un momento dado estaba caminando por el templo de Jerusalén y les hablaba de que, mostrándole el templo, decía, ¿veis todo esto? Él decía, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, después de todo esto, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, con la pregunta ¿cuándo serán estas cosas? Jesús les dijo que nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. ¿Qué señales habrá de tu venida? Eso lo desarrolla en otro capítulo. ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Es lo que responde Jesús. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, en el verso 4, esto en Mateo 24, dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, nos habla de que en los últimos tiempos, como señales, se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, y van a haber hambres, pestes. Este término pestes, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, deriva de una palabra latina pestis, que significa que es una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad en los hombres o en los animales. Y es lo que estamos viendo nosotros ahora. Estamos viendo una enfermedad en este momento, una enfermedad contagiosa y grave que está causando una gran mortalidad entre las personas. Estamos hablando de una peste de nuestro tiempo. Estamos hablando de el coronavirus. Bueno, la OMS ha declarado que es una pandemia y esta pandemia para la OMS tiene, para que sea declarado tal cual, hasta 6 fases. Una primera fase es cuando se empiezan a contagiar los animales y se van detectando algunas pequeñas infecciones humanas y todo esto fluctúa hasta la fase 3. En la fase 4 ya se puede descubrir, los científicos pueden ver que hay una transmisión de persona a persona. Y en la fase 5 y 6 podemos ver de que ya esta transmisión será en una región del mundo, en otra región del mundo, en varias regiones del mundo. Entonces habla de que prácticamente la pandemia es objetivable, que se va a dar. Y la OMS tiene la obligación de declarar que se va a dar una pandemia. Pero después de esto, existe una fase de declive. Existe evidentemente la posibilidad de recurrencia temporal, es decir, podemos tener nosotros epidemias o enfermedades que están en diferentes regiones que se van dando de cuando en cuando. Por ejemplo, tenemos el dengue en el Perú, etcétera, la fiebre amarilla, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender que este problema ha sido declarado como una pandemia por la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿De acuerdo? Entonces, con este organismo estamos hablando de que este brote epidémico, de este brote que afecta a las poblaciones humanas, al ser pandemia, demos es de demografía, pan es todo, es decir, afecta a todo el mundo. Entonces, las pandemias de la gripe son fenómenos poco frecuentes. Sin embargo, podemos decir que son fenómenos que recurren de cuanto en cuanto. Es decir, después de ciertos periodos de tiempo vienen las pandemias. Así como muchos de nosotros
tal vez le podríamos tener miedo a un terremoto. Los terremotos, ¿hace cuánto tiempo que no vienen en Lima? Podemos ver un tsunami, podemos ver una serie de fenómenos naturales. De idéntica manera, así como esos fenómenos naturales se dan de cuando en cuando, los huaicos en la zona Chosica y otras zonas se dan de cuando en cuando, así también se producen estos fenómenos pandémicos de cuando en cuando. Así, a lo largo de la historia, se puede ver que hay fenómenos de pandemia entre 10 y 50 años a través de la historia. Por ejemplo, en el siglo XX, el siglo pasado, hubo 3 pandemias en el mundo. En 1918, por ejemplo, la gripe española produjo 40 millones de muertes. La gripe de 1957 murieron más de 2 millones de personas. Y la de 1968 tuvo casi 1 millón de víctimas. En todo caso, las autoridades de la OMS han insistido que aún se pueden minimizar los efectos de diferentes problemas pandémicos. Ahora, nosotros tenemos que entender que les voy a comentar, cuando hay un terremoto cerca a una costa, se puede prever de que en rebote puede haber un tsunami. Eso es algo conocido, ¿no es cierto? Entonces, lo que nuestro organismo, nuestro gobierno debe prever es que después de que ahora la gente está tratando de minimizar esta ola, de que está tratando de minimizar esta primera fase de contagios, puede venir una segunda ola. ¿Por qué? Ahora van a empezar a dar permiso a la gente para que salga. Miren, en la primera ola de la gripe española, esa gripe que mató casi 40 millones de personas, la primera ola solo mató entre 3 a 5 millones de personas. Pero la segunda ola, cuando la gente se descuidó y se relajó, mató casi 30 a 40 millones de personas. Los coronavirus humanos, nosotros, es una familia de virus, para empezar, son virus de ARN. Los virus, muchos hasta ni siquiera lo consideran seres vivos. La única característica que tienen en común con los seres vivos es que se reproducen, pero ni siquiera se reproducen por ellos mismos, sino que infectan otras células de otros organismos y utilizan los mecanismos de reproducción de las personas o de los seres animales infectados para replicarse. Así existen los ADN virus y los virus con ARN. Los ADN virus son virus que cuando llegan a una persona se quedan en la persona. Así tenemos, por ejemplo, el virus del SIDA. La persona con un virus de ADN se queda, infecta el ADN y está ahí continuamente replicándose, está ahí, la persona es una portadora tal vez de muchos años. Pero un ARN virus es un virus que simplemente va a utilizar el material para replicarse y después desaparece. Entonces es un virus de corta duración, por así decirles. Y los coronavirus no son virus nuevos, son virus definitivamente antiguos. Son virus con una baja patogenicidad. De hecho, hay 2 géneros de ellos, el género alfa y el género beta. Como les digo, estos 2 virus producen baja patogenicidad, o sea, producen infecciones leves, bastante leves. Sin embargo, en el siglo XXI, este siglo, estamos hablando de 20 años atrás nada más, nosotros hemos tenido 2 cepas de los COVs o de los coronavirus que han tenido una alta patogenicidad. Estamos hablando de los virus SARS, que también tuvo su origen en China, el virus del COV, en este caso del coronavirus, que produjo la infección del SARS en el año 2002, fue un virus que, como ustedes saben, normalmente vive en los murciélagos, luego contagió a un pequeño roedor, tipo un mapache, algo por ahí de esa zona,
y este contagió a los hombres. Hubo un promedio de más de 8.000 casos y aproximadamente 774 muertes, y afectó a 32 países en esa zona del Asia. Es decir, solamente produjo una muerte del 10% de letalidad, y fue una infección controlada en esa zona. En cambio, tenemos la infección el año 2012, esta infección del MERS, que tuvo su foco en Arabia Saudita. En esta infección también por un coronavirus, estos coronavirus básicamente del género beta, infectó de un murciélago a un camello, y este camello pasó al hombre. Se han reportado 2.494 casos y con una letalidad de 858 personas. Es decir, el 35% de las personas fallecieron. Esta infección todavía continúa en esa zona del Medio Oeste, pero es algo focalizado. En este caso, los transmisores son los camellos, etcétera. Bueno, lo que nosotros vemos es que se ha hablado de que en la ciudad de Wuhan, en China, estamos hablando todavía, según algunos reportes, en noviembre, otros dicen en diciembre, que recién se habrían detectado los primeros casos y el gobierno chino habría estado tratando de no difundir la posibilidad de este contagio, pues según reportaron el gobierno chino, muchas personas, decenas de personas habían ido al mercado de Wuhan comprando estos murciélagos, y estas personas se habrían infectado. Pero uno de los contactos que mencionan estas personas, que dicen que todos habrían ido al mercado, no habría ido al mercado. De ahí, haciéndole los seguimientos, se han empezado a especular cosas como que habría salido de un laboratorio de Wuhan. De hecho, el día de ayer, ante la presión, un laboratorio de Wuhan admitió que tenía 3 cepas del coronavirus derivados del murciélago, aunque este laboratorio admite que solamente el 79% de la correspondencia genética corresponde digamos, de las cepas que ellos tienen, corresponde al actual COP, por lo cual ellos dicen, nosotros no estamos involucrados, aunque sí estábamos haciendo investigaciones con virus del COP y tenemos 3 cepas actualmente en los laboratorios. El gobierno de Estados Unidos y otros 4 gobiernos han acusado al gobierno de China de que se habría escapado por un error involuntario, probablemente, de esta cepa. El gobierno chino afirmó que había controlado la transmisión de este virus, habría reportado un número de muertos, etcétera, pero viendo las estadísticas del número de muertes promedio en esa región, pues se vio que era un promedio inferior a lo que había reportado, porque había más muertos y muchos más cremados. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas probablemente murieron sin el diagnóstico y fueron simplemente cremadas. Hubo un subregistro, por lo cual tuvieron que corregir posteriormente los datos, y actualmente no se sabe sobre la fiabilidad de los mismos. También se sabe que en la zona del norte de China actualmente hay un rebrote del virus, y también con cierre de algunas ciudades en esa zona. Lo cierto es que en el mes de marzo de este año, la OMS ya lo declaró oficialmente como una pandemia. Bueno, nosotros podemos ver que este virus, cuando lo vemos de manera retrospectiva, empezó a aumentar poco a poco, empezó a diseminarse de persona a persona, pero con una velocidad impresionante. Lo que nosotros podemos ver es de que poco a poco, con el fenómeno de la globalización, empezaron a transmitirse a diferentes partes del mundo. Lo que llama la atención, y es otra cosa que cuestionan también al gobierno chino, es que cerró sus fronteras de Wuhan para todas las zonas de China, pero no hacia las zonas de los diferentes países, por lo cual desde China empezaron a salir de Wuhan, cuando ya no se podía ir a otras zonas de China,
empezaron a salir a zonas como Europa, Estados Unidos, etcétera, y esa es una de las cosas que cuestionan. Ahora, tampoco permitieron que investigadores de la OMS de otros países fueran a observar qué estaba pasando, porque ya se sospechaba que podría haber una infección como el SARS, que había ya afectado otras zonas como Corea, etcétera, Taiwán en una década atrás. Entonces, por lo cual, hay muchas cosas que están cuestionadas. Bueno, entonces nosotros sabemos de que prácticamente esto se ha convertido en toda una pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que prácticamente la pandemia que nosotros estamos hablando, el foco mundial, el nuevo foco ya no es Europa, ahora es Latinoamérica, específicamente Sudamérica. Y la vedette de los contagios son dos países, Brasil y lamentablemente el Perú. ¿Okay? Como les había comentado, hay muchos países que han reportado los casos de COVID-19, muchos países, y solamente algunas pequeñas islas y la Antártica son los países que no han recibido los reportes. Sabemos que los grupos de riesgo son las personas mayores de 60 años, con comorbilidades, especialmente del aparato cardiovascular, como es la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, problemas respiratorios como asma, etcétera, o personas que tienen ya algún problema de deficiencia en la inmunidad, etcétera. Los niños los jóvenes parecen que tienen los síntomas más leves, menos sintomáticos, pero esto no significa que ellos también nos enfermen. De hecho, la experiencia italiana, la experiencia española, habla de que los niños también se pueden infectar. Por eso es que hay que tener en cuenta que en ellos es menos frecuente, pero no significa que también no haya severo. ¿Ok? Si nosotros vamos a hablar de las estaciones, hay todavía estudios que se están diciendo por qué la transmisión, por ejemplo, en las alturas del Perú, del sur del Perú, etcétera, la transmisión parecería que es un poco más lenta. Sin embargo, solamente es una especulación. Si nosotros vemos a los climas, tanto del frío, donde típicamente hay más prevalencia y de transmisión de los resfríos, entonces se podría decir que hay ahí, y que el verano podría proteger. No es así. Lo que se ha visto es que independientemente del verano, del invierno, este virus se transmite. Y nosotros podemos ver acá, por ejemplo, cómo es que poco a poco, si ustedes ven en esta zona, ¿no es cierto?, de Europa, que era el foco, ahora está, digamos, estuvo empezando en América Latina. Aquí, esto es para el 16 de abril. Estoy en la misma fecha. Y de acá ya estoy para el 9 de mayo. Y vean ustedes cómo Europa está totalmente plagado. Y en América del Norte, Estados Unidos, Centroamérica y ahora Latinoamérica con el Perú, lamentablemente. Aquí tenemos nosotros para el día de ayer, ¿no es cierto?, cómo lamentablemente nosotros hemos pasado a ser, digamos, después de Brasil, después de Estados Unidos, el país más infectado. Tenemos 119,000 casos hasta el día de ayer y 3,456 muertos. Es algo bastante preocupante. Es algo que nos debe llamar la atención, considerando que nuestras pruebas no diagnostican todos los casos. Uno tiene que estar bastante mal o con la enfermedad avanzada para que las pruebas que utiliza nuestro gobierno recién den positivo. Y también se aplica no se aplican nuestras pruebas de forma masiva, sino se aplica simplemente a las personas que ya son sintomáticas, etcétera. Sabemos nosotros que la transmisión se hace por aire, por el estornudo, por las gotas de la respiración, ¿no es cierto? Sabemos que las personas que están asintomáticas, básicamente es el 50% de la población,
y que las personas que empiezan a estornudar, aunque estén asintomáticas, las personas empiezan a contagiar desde el segundo día. Obviamente los títulos de la carga viral, la titulación, la cantidad de virus que contagian es mucho mayor en este periodo de ventana, cuando, digamos, los síntomas empiezan aquí entre la primera semana de que los virus, de que la persona está sintomática. Vean ustedes cómo aumenta la cantidad de virus en el estornudo de las personas. Aproximadamente después del 12º día, 9, 10, 12 días después de que ya no tiene síntomas, entonces esta persona aparentemente deja de ser contagiosa. Se ha visto también en esta imagen, podemos ver que el virus se contagia por las gotas. Se puede haber un contagio por el virus cuando uno te toca la conjuntiva de los ojos, por las secreciones respiratorias, también por las heces, pero no se ha visto por la orina, por ejemplo, que una persona se contagie. Tampoco se ha visto que sea por la sangre. Entonces, el mayor porcentaje de contagio es, voy a decir, por vía del estornudo. Y como ven ustedes, es las gotitas que la persona empieza a botar, es más o menos de 5 micras. Las gotas de o el tamaño de este coronavirus es más o menos unas 80 micras. Esas mascarillas que incluso las industriales solamente protegen dos elementos de 200 micras. Se han visto personas que están ahí en la calle, que tienen respiradores al costado, etcétera. Eso no protege casi. Protege cuando nosotros estamos a 2 metros de una persona que está tosiendo. Nos vamos a proteger si es que estamos a 2 metros de una persona que está tosiendo. Como es otra gripe, ¿no es cierto? Si nosotros estamos en la calle caminando y nadie está tosiendo a nuestro alrededor y toda esa distancia, no nos vamos a contagiar. Podría ser que alguien ha tosido y el virus está por ahí, obviamente podríamos tener el contacto con un material que está contaminado con el virus. También por ahí podría ser, pero en menor proporción. De ahí que si nosotros tenemos la mano contaminada y nos tocamos la conjuntiva de la nariz, estamos sembrando el virus en nuestro cuerpo. De ahí que si nosotros salimos tenemos que tener mucho cuidado, no solamente de usar la mascarilla, sino también de no tocarnos nuestra conjuntiva, estas zonas que, digamos, del sistema respiratorio. Hay zonas, pues, donde hay mayor concentración de personas y donde la posibilidad del contagio es mucho más alta, como por ejemplo los hospitales. Hay hospitales donde la gente está en este momento yendo y muchos de ellos tienen síntomas para el propio coronavirus. Las personas se están concentrando, por eso se han separado. Este es un hospital COVID, este es un hospital no COVID, etcétera, pero lamentablemente los casos ahora son tan grandes que se han rebasado estos sistemas. Entonces nosotros sabemos que ir a un hospital es un lugar donde no hay que ir si es que no es necesario, porque, bueno, pues hay una posibilidad de contagio. Tampoco podemos ir al transporte o otro lugar donde podríamos encontrar bastante gente, es el transporte público, donde ahí las personas podrían estar hacinadas, los bancos, elevadores, cines, los gimnasios, los colegios, las academias, los supermercados, los mercados públicos, etcétera, restaurantes, etcétera. Por eso es que esos lugares, ya como una medida de control ambiental, han sido simplemente, se ha limitado y se están estableciendo protocolos para que las personas, si van, no se contagien. Como les digo, el periodo de incubación y el periodo de transmisión fluctúa más o menos de una semana, pero hay un rango desde los 2 a los 12 días en que las personas con síntomas podrían ser contagiosas. También nosotros tenemos que entender que las personas que han estado, digamos, en una infección, se han tratado, ¿no es cierto? Estas personas tienen que estar en observación todavía unos 14 días, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía pueden contagiar.
Uno de los temas que tenemos que tener en cuenta es que más o menos un 30% de las personas no va a tener ningún síntoma. Esto quiero que quede claro. 30% de las personas pueden estar totalmente normales. Ustedes, muchas de las personas que nos están escuchando son jóvenes, son personas fuertes, son personas sanas. De repente ustedes hasta podrían tener el coronavirus, pero de repente no tienen ningún síntoma. ¿Pero qué significa esto? Quiero que vean este cuadro. Las personas que aunque no tienen síntomas, tienen la potencialidad de contagiar. Son contagiosos porque todavía no han desarrollado tampoco inmunidad. Otra de las características es que el 55% de las personas tienen síntomas bastante leves. Estas personas que tienen síntomas bastante leves pueden ser contagiosos por 3 semanas. Hay personas que sí tienen síntomas severos. Este es un 10% de la población. Este 10% de la población evidentemente es más contagiosa todavía. Casi 4 semanas de contagio. Y las personas que llegan a síntomas críticos, o sea, ya que requieren incluso ventilación, etcétera, son contagiosos hasta el día en que mueren. Entonces tenemos que tener esta característica. Otra cosa que también vemos, ¿no? Obviamente las personas que no tienen síntomas prácticamente no mueren. Las personas que tienen síntomas moderados y leves tampoco mueren. Pero las personas que tienen síntomas severos, hasta el 15% muere. Pero ojo, si una persona ya está con una respiración bastante agitada, que está sufriendo, que está teniendo una enfermedad, digamos, severa, que tienen que llevar al hospital y le dicen necesito oxígeno, quiero decirles esto, prácticamente el 50% de esas personas fallecen. Entonces, de ese 5% que tienen esos síntomas críticos, la mitad llega. Entonces, si ustedes ven esta curva es clara tenerla. Miren, existe un día cero. Este día cero es cuando la persona ya se contagió y está empezando los síntomas. Antes de que empiecen los síntomas, puede llegar un promedio de 1 semana antes de que la persona empiece a requerir ir al hospital. Y cuando llega al hospital, en 2-3 días ya tiene un estrés respiratorio severo que puede causar incluso la muerte. Entonces el tema y la importancia de esta gráfica es que el diagnóstico debe hacerse temprano. El diagnóstico y la intervención tiene que ser temprana, porque cuando la persona está avanzando aquí ya los síntomas pueden ser bastante severos y lamentablemente con un desenlace no muy simpático. Entonces nosotros podemos ver de que al inicio una persona está enferma, hay una obstrucción nasal, garganta seca, luego esta se inflama, luego se vuelve roja, hay una descarga nasal. Muchas de estas personas empiezan a tener escalofríos, tos, malestar, y bueno, pues a veces hay rinorrea, en otros casos no. Si en los primeros 2 días la persona tiene bastante catarro, probablemente no se trate de un coronavirus. ¿Por qué se ha visto? Que más o menos las personas que empiezan con este problema tienen entre la mitad a casi al total de las personas tiene fiebre, y fiebre alta. Tose, generalmente esa tos es seca. Al inicio, bueno, hay una sensación a veces de falta de aire, una fatiga, un dolor muscular. También se habla de la pérdida del olfato, de la capacidad de distinguir sabores. Otros síntomas leves
que son poco comunes es la cefalea, la tos productiva, la faringitis, etcétera. Entonces, es lo que yo les comentaba, que nosotros tenemos que entender esta característica de las personas. Una vez más insisto, 30% no tiene síntomas, 55% de las personas desarrolla síntomas leves, 10% son síntomas severos, eso que hemos mencionado, y 5% síntomas intensos que requieren a veces cuidados intensivos. Y como las personas se contagian rápidamente, pues lamentablemente requiere la intervención de servicios de hospitalización. Este otro cuadro también es importante tener en cuenta. Quiero que ustedes puedan ver. Esta primera parte corresponde a la infección leve. En estos estadios iniciales hay una respuesta del cuerpo, las personas, digamos, el 30 hasta el 85% de las personas no va a pasar de esto. Pero lamentablemente, las personas que en la segunda semana de infección empiezan a tener síntomas más severos, empiezan a tener una segunda fase de esta enfermedad, empiezan lo que se llama la tormenta de citoquinas. ¿Qué significa esto? Una reacción inflamatoria severa. Aquí les voy a comentar de repente algunos errores y también algunas cosas que se han estado aprendiendo. Al inicio, los médicos chinos empezaron a ver a este grupo final de las personas que tenían unos síntomas severos y empezaban a tener una serie de problemas respiratorios. Les voy a contar un poquito más. Esta inflamación es tan grande que empieza a segregar una serie de factores inflamatorios globales, de tal manera que es como que la persona estuviese teniendo un montón de heridas por diferentes sitios y se activan los factores de coagulación, de tal manera que las personas empiezan a producir una serie de microcoágulos, microglobs que se llaman, y estos empiezan a migrar, entre otras partes, hacia el pulmón. Entonces el problema que tienen las personas que requieren el ventilador mecánico, etcétera, no es un problema de una infección respiratoria per se, sino es un problema de que esos coágulos han producido un infarto pulmonar. Entonces, al inicio las personas, los médicos chinos sobre todo, creyeron que se trataba de una infección tipo el SARS, una infección que produce una neumonía severa, de tal manera que necesitaban darle ventilación para asegurar la respiración, etcétera, y sus protocolos estaban errados. Los médicos chinos se hicieron pocas autopsias, solo hicieron observación clínica, y con esta información la Organización Mundial de la Salud inicialmente recomendó que no se utilicen antiinflamatorios, que bajaban las defensas, etcétera, y recomendó solo el uso del Panadol, etcétera. Pues bien, los médicos italianos se negaron a aceptar todo esto y empezaron a hacer las autopsias. Y al hacer más de 600 autopsias, los chinos solamente hicieron 8, no más. Al hacer casi 600 autopsias, los médicos italianos encontraron que esta tormenta inflamatoria era lo que explicaba la severidad de esta infección. Por lo cual, ahora los protocolos han cambiado y ahora se salvan más vidas. Lo cual no significa que sea un problema leve. Es un problema realmente preocupante. ¿Por qué? Porque rebasa la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Muchas de las personas mueren no porque no se pueda hacer algo, sino mueren porque no hay con qué ayudarles. No hay cómo sostenerlas. No hay suficiente personal médico, no hay camas, no hay oxígeno, no hay equipos necesarios. Y eso es lo que les ha sorprendido a muchos gobiernos, incluso europeos. Recuerden ustedes que Estados Unidos se ha negado a exportar material médico. Alemania no ha querido ayudar a los italianos. ¿Por qué? Porque sabían ya a estas alturas
que no tenían la suficiente capacidad de respuesta para sus propios ciudadanos. Entonces, todo esto ha generado toda una serie de cambios, cuestionamientos, etcétera, pero les quiero comentar con esto, que ahora se sabe que nosotros tenemos que evitar que las personas lleguen a esta segunda fase y obviamente a esta tercera fase, por lo cual al inicio es importante manejar con sintomáticos y con antiinflamatorios. Hay que trabajarlo como una gripe común. En la segunda fase sí hay que dar antiinflamatorios potentes. Y cuando hay fiebre intensa, probablemente hay una infección agregada, por lo cual se utilizan antibióticos. En esta segunda fase y tercera fase, aquí ya se utilizan anticoagulantes. Se utilizan también antivirales. Muchos de los medicamentos que se utilizaban, por ejemplo, para el tratamiento de las personas con SIDA, ahora se están usando. Y con buena respuesta. ¿Qué se vio? Que muchos de estos pacientes con SIDA tenían una respuesta bastante leve a las infecciones de estos. Se esperaba lo contrario, personas inmunodeprimidas que se iban a infectar peor. Sin embargo, las personas con VIH tenían un mejor pronóstico. Y era porque ellos están tomando antivirales. Entonces, muchos de estos antivirales se están usando actualmente en este grupo de personas. ¿Para qué? Para tratarlas. Pero también se está usando antiinflamatorios potentes. Ustedes han oído hablar de la hidroxicloroquina, por ejemplo. La hidroxicloroquina es un antiinflamatorio potente. Se utilizan corticoides, se utilizan, antivirales y probablemente antibióticos porque la comorbilidad con infección es fuerte. Y como les digo, cuando las personas han tenido ya una serie de infartos masivos en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el pulmón, es que requieren asistencia ventilatoria. Pero estos coágulos son peligrosos en personas que ya tienen una enfermedad cardíaca previa. Son peligrosos en diabéticos, es peligroso en personas que tienen diabetes. Entonces, puede haber complicaciones. Y eso también lo voy a referir de acá un momento. ¿Por qué? Porque, muy bien, la persona no murió, pero producto de todos esos microtrombos puede haber habido pequeños infartos en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, la persona puede quedar con secuelas, etcétera. Hay una serie de exámenes de laboratorio que se recomiendan, etcétera. Dentro de todos los, uno tiene que ver cómo están los diferentes órganos, pero se ha visto que las personas que tienen peor pronóstico son personas que aumentan el dímero D, el fibrinógeno, etcétera. Sobre todo, esas personas son las que necesitan ser seguidas por en este caso, por las personas que están tratando este problema. Esto lo comparto porque sé que hay muchos jóvenes aquí que son también profesionales de diferentes carreras, incluyendo las carreras médicas, etcétera, que seguramente conocen esto en amplitud. Así se han establecido diferentes protocolos que están establecidos, desde una etapa viral, asintomática, leve, hasta un inicio de dificultad respiratoria con hipercoagulabilidad, que se dan tratamientos preambulatorios hasta una etapa ya bastante fuerte donde se están formando trombos, donde hay que dar, ya un tratamiento prácticamente hospitalario, y una etapa ya severa, con coagulación intravascular diseminada, etcétera, y que necesitan tratamientos, etcétera, y que en este momento están recibiendo tratamiento bajo esos protocolos en los hospitales del Perú. Bueno, dentro de todas las experiencias que se sabe, por ejemplo, este cuadrito les va a ayudar a entender algunas cositas. Por ejemplo, aquí está la tasa de mortalidad de los niños, 0.2%. Aumenta obviamente cuando hay más niños infectados, como en la experiencia italiana. Aquí tenemos que también entre los jóvenes de 20 a 29 años, muchos de ustedes, o 30 a 39 años, la mortalidad es bastante baja, 0.2%. Entre los otros jóvenes, menos de 49 años, es casi el 5%, o sea, casi el doble, solamente en esta década de vida. Pero si aumentamos ya los 50 años a 60, aumenta 1.3, pero aumentamos de 60 a 69,
casi el triple. Y de acá, de 70 será el doble. Y más de 80 años, de aquí, el doble. Es decir, conforme aumentan los años, la mortalidad es más grave. Y esto se ha visto en todos los estudios que se han hecho en China, como también lo han hecho en Italia. Este es un reportaje de todos los casos hasta de 13.000 casos, 14.000 casos prácticamente con COVID-19 en los hospitales italianos, considerando a los 1.116 muertos. ¿Y qué se vio? Que, por ejemplo, las personas con más de 90 años, el 19% moría, casi el 20%, entre 80 y 89%, 17%, entre 70 y 79%, 9%. Es decir, conforme aumentan los años, las personas empiezan a fallecer, etc. Esto es un cuadro que resume los test para diagnóstico. Vean, una persona sana evidentemente da negativo a todos, pero existen personas que tienen un periodo de ventana, ¿no es cierto? Cuando recién se infecta, solamente una prueba de proteína C reactiva puede detectarlo, porque esta persona todavía no ha formado anticuerpos como inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, para hacer una detección temprana, por ejemplo, uno de ustedes, le pongo un ejemplo. En una de las minas acá en el Perú, en Antamina, se detectó solamente una persona sintomática, 2 sintomáticos y hasta 3 posibles casos. Les tomaron la prueba y efectivamente tenían el COVID. Entonces dijeron, vamos a tomar la prueba a todos los trabajadores. Y aproximadamente el 20% o más era positivo. Tenía el COVID, pero no tenían síntomas. Entonces, ¿qué significa? Que les voy a comentar, existe este periodo de ventana, este periodo en el cual las personas son portadoras, pero no tienen síntomas. Cuando las personas están en un estadio temprano, todavía no tienen síntomas severos, claro que se podría detectar. Aquí sí está la prueba de la inmunoglobulina M. Y cuando ya la persona está pues ya totalmente infectada, pues la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la proteína C reactiva reaccionan. Ok, nuestro gobierno solamente puede detectar esto. O sea, cuando la infección es avanzada. Estos periodos de ventana en asintomáticos no detecta. Es decir, te hacen una prueba de COVID aquí en el Perú y sale negativo, no significa que no tengas COVID. Por eso es que nosotros, la mejor manera que tenemos nosotros es de cuidarnos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos estas pruebas, obviamente si es positivo, hay que dar el manejo correspondiente y el aislamiento a la persona. Tiene que alejarse de sus familiares para evitar el contagio de las personas, obviamente, que son, como les comento, potencialmente de riesgo. Pero si estas pruebas dan negativo, como les digo, no significa que la persona esté bien. Imagínate que sale negativo y tú tienes síntomas respiratorios. Entonces, la clínica manda. Y si tú tienes síntomas moderados o graves, se tiene que dar el tratamiento y dar esta prueba de detección molecular. Si es positivo, el tratamiento y el aislamiento correspondiente. Si es negativo, bueno, hacer el seguimiento. Pero si nosotros vemos que hay, digamos, síntomas, aunque la prueba salga negativa, pero ha tenido contacto con personas con COVID positivo, entonces hay que aislar a la persona. El pronóstico que tenemos, como vemos, el 5% de las personas que desarrollan la enfermedad severa, ¿no es cierto?, llega a morir el 50%. De estos grupos son los que mueren. De los leves, moderados, casi nadie. La mayoría se recupera. ¿Ok? Son las curvas de pronóstico. Bueno, hay una serie de investigaciones. Hay una serie de investigaciones donde nosotros podemos ver dónde se está tratando de ver. Por ejemplo,
anticuerpos que neutralicen a este virus. Se está investigando por acá. Se está viendo antes de que el virus entre, digamos, y genere las descargas antiinflamatorias, bloqueando los interferones, por ejemplo, como la cloroquina y otros antiinflamatorios, antes de que el virus pueda infectar y pueda replicarse. Aquí está el remdesivir, el lopanivir, etcétera, y también en los receptores donde el virus se une a la célula, que son los receptores de angiotensina, etcétera. Entonces, se está haciendo una serie de investigaciones, pero estamos todavía muy lejos de decir existe un tratamiento específico. Es decir, no hay un tratamiento aceptado y definitivo como el mejor o el más eficaz. Hay diversos planes basados en información, es cierto. Sobre estudios in vitro y modelos animales se han hecho una serie de tratamientos y se está siguiendo los mismos que se usaron en la infección previa del SARS-1. También los estudios que están saliendo son con pocos pacientes. Se han hecho estudios de que la hidroxicloroquina sirve, otros que no sirve, la ivermectina, etcétera, y otros tratamientos, pero lamentablemente hay sesgos frecuentes. Entonces, la epidemia ha sido tan rápida, tan agresiva, que hay deseo de hacer algo, dar un tratamiento, pero todavía no están certificados. Vean ustedes que ninguno de los que se están utilizando realmente puede servir. Solamente se sabe que el oseltavir, ¿no es cierto?, la heparina, la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, etcétera, los antibacterianos para la comunidad son los que sí está demostrado que sirven y ayudan. Bueno, ahora, en este contexto de lo que tenemos, esta información general, a veces es inevitable porque no conocemos muchas veces. ¿Qué tenemos que entender? Reconocer que tenemos una pandemia por un adenovirus de rápida diseminación. Está cambiando el panorama mundial de manera colosal. El SARS-CoV-2, que estamos hablando para el COVID-19, es un nuevo coronavirus. No es que sea exactamente un nuevo virus, es un virus de alta, digamos, infectividad, con una tasa de infectividad de hasta de 2, que causa leve a moderadas infecciones respiratorias en más del 80% de los casos, pero más del 20% de los casos van a desarrollar una infección seria, ¿no es cierto?, que hasta un 5% de los casos puede requerir la admisión en UCI, es decir, en un lugar de cuidados intensivos que incluso puede requerir el uso de ventilación mecánica. Pero lamentablemente la tasa de mortalidad para las personas que llegan al UCI es del 50%. ¿Por qué? Porque esa infección ya es avanzada. Bueno, es un nuevo coronavirus. No es que sea exactamente un nuevo virus, es un virus. No se están usando de manera inteligente e informada las pruebas de diagnóstico y en su adecuado momento, por lo cual el diagnóstico temprano en el Perú es pobre. No hay un tratamiento específico hasta el momento, por lo cual el éxito en el tratamiento es hacerlo de forma temprana y con energía. Por eso, cuando si tienes síntomas respiratorios, cuídate, toma bastante líquido, toma un antiinflamatorio como el ibuprofeno, cuídate, toma un antigripal, protégete, ¿no es cierto? El aislamiento social, que implica limitar el contacto social de los casos detectados y las medidas de prevención poblacional, lo que van a hacer es reducir el tiempo de transmisión de este virus. Es decir, va a hacer que la velocidad de transmisión del virus se detenga, aunque la transmisión continúe. De tal manera que se está dando tiempo para que los tratamientos se perfeccionen y los sistemas de salud no colapsen. Esto ayuda en muchos lugares. Por ejemplo, en España actualmente hay ya más altas que admisiones. Es decir, ya la transmisión, digamos, está lentificada, sigue habiendo infectados, pero ahora los sistemas de salud ya no están colapsados, entonces ayudan a las personas, por lo cual la tasa de letalidad
ha disminuido grandemente ahí, tanto como en Italia. Sabemos que las personas se previenen usando, ¿no es cierto?, los equipos de protección personal para cada personal de salud, como también para las personas, ¿no es cierto?, su mascarilla, el guante, no tocarse la cara, las conjuntivas, etcétera. Ahora necesitamos más investigaciones, tenemos que investigar cuáles van a ser las secuelas, ¿no es cierto? Tenemos que dar la profilaxis, es decir, el tratamiento preventivo para aquellas personas que han estado en contacto con una persona que tiene este problema y que no tiene síntomas. Y bueno, las investigaciones con las vacunas han empezado, ya se están ensayando en animales, se están saltando, es cierto, están facilitando mucho protocolo para que se puedan trabajar con humanos, con voluntarios, pero esto será la llave del control hacia el futuro. En este momento todavía es un sueño. Bueno, ¿qué sucede? Que en este tiempo la solidaridad, el ánimo, el consuelo entre nosotros, las personas, con las familias que están muriendo, es algo que se debe hacer sentir. Yo no sé si uno de ustedes se contagia, si querrá decir, oye, ¿sabes qué cosa tengo el coronavirus? Como una paciente que se contagió, ¿me entiendes? Estaba con personas que tenían el coronavirus diagnosticados, digamos, en una reunión de trabajo, antes de que todo esto sea como una pandemia, eran unos extranjeros, ella estuvo cenando con ellos, se contagió, tenía todos los síntomas, pero prácticamente la pasó todo en silencio, trabajando desde su casa, aislándose, pero porque ella decía, y muy gráficamente decía esto, ¿no? Me sentía como la chica de los piojos. O sea, si tú, como el niño de los piojos, te van a ver, te van a criticar, te van a hacer bullying, nadie se va a querer acercar a ti. Pues muchas personas han tenido este problema. A veces los dan de alta, pero las personas ni los visitan ni quieren acercarse. Están con un estigma severo. Entonces, el ánimo, el consuelo, tiene que hacerse sentir entre nosotros. Tenemos que acatar las medidas cuanto antes. No nos conviene subestimar al virus. No podemos ser arrogantes. No podemos creernos invulnerables. Debemos considerar el horror padecido en otros países. Y esto debe servir para protegernos y cuidarnos. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Es el autocuidado. El aislamiento físico, si es posible, háganlo. Quédese en la casa. Así el gobierno diga, salgan. Porque en este momento el Perú está cediendo a presiones más económicas que a recomendaciones sanitarias. Tenemos que entender que estamos ante un virus que lamentablemente puede hacer daño. Tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que ser, no tengo que tenerle un pánico, un miedo así, solamente tengo que cuidarnos y ser prudentes. Miren lo que pasó en Italia. El primer caso confirmado 30 de enero, el Perú 6 de marzo. En el día 40, en Italia había 10.363 casos y 631 fallecidos. En el Perú, que tiene población joven, en Italia los que más murieron eran viejitos, para el día 40 ya tenía 21.000 casos y 634 fallecidos. ¿Y qué está pasando? Ahora estamos en el día casi 60 y tantos, casi 70, y ya tenemos más de 119.000 casos. Y esto se está doblando. Es decir, en el Perú vamos a superar a los casos italianos. Tenemos que entender que nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que ser responsables. Por lo cual tenemos que tener medidas preventivas, sobre todo para limitar la velocidad de propagación. Así a nivel personal, nosotros tenemos que evitar el contacto con gente enferma. Cuando la gente está enferma y ha sido dada de alta, tenemos que limitar el contacto. Porque estas personas, aún sean dadas de alta, pueden seguir transmitiendo. Tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón. No es necesario el jabón antibacterial, eso no.
el jabón. El coronavirus es un virus, no es una bacteria. Entonces, esta bacteria tiene una coronita en la parte externa. Este virus, digamos, esa glicoproteína se deshace producto de la acción emulsificante del jabón. También el alcohol puede ayudar. Entonces, nos conviene a nosotros simplemente lavarnos la mano con abundante agua y jabón. Evitar tocarse las mucosas. Tenemos que tener higiene respiratoria, el estornudo etiqueta. ¿Cuál es? Te pones las manos y estornudas, o sea, del codo, de ahí, ni pie del codo estornudas. La sana distancia. ¿Cuánto estamos hablando? De 2 metros. No 1 metro, sino 2 metros. Eso es lo que se recomienda para que este virus, que es pequeño, digamos, no contagie. El autodistanciamiento. Si yo tengo síntomas, obviamente tengo que autodistanciarme de los demás. Está todavía en estudio el uso de retrovirales, el hidroxicloroquina, el opinavir, el ritonavir, etcétera, pero es para prevenir a personas que están en contacto con personas. Por ejemplo, cuidadores de salud. Si tú vas a salir a la calle, obviamente aséate las manos, cúbrete la boca con mascarilla. Si es mejor que no salgas, no salgas. Mejor si sale solo una persona, etcétera. A nivel poblacional, hay enfoques agresivos para disminuir la transmisión. Entiendan que ya no se puede viajar de departamento a departamento, ya no se han suspendido los viajes intercontinentales, nacionales, interprovinciales, de tal manera que muchas empresas de transporte han quebrado, ¿no es cierto? Hay medidas de salud pública, se han cerrado muchos negocios, etcétera, y se están estableciendo protocolos para que no haya, digamos, el contagio. Y obviamente las vacunas, que es el camino que se debe seguir, pero no se sabe cuándo. Hasta ahora estamos esperando la vacuna para el SIDA, por ejemplo, que se descubrió el SIDA hace casi 40 años y hasta ahora no hay vacuna. Entonces, esperemos que las vacunas para el coronavirus sí haya. Sí se estaban estudiando vacunas para el SARS, y este es un virus de ese tipo, entonces ya hay investigación previa, o sea, la posibilidad de que haya un avance en ese sentido es buena. Tenemos que lavar los alimentos con agua y jabón. Tenemos que quedarnos en casa, y esto es importante tener en cuenta. ¿Cómo estás llevando tú tu aislamiento? Si tu aislamiento lo estás haciendo, por ejemplo, de esta manera, tú no haces ningún aislamiento, tú sigues haciendo tu vida normal, es el nivel 1. Si tú tomas medidas de precaución, pero sigues saliendo y haciendo tus cosas, estás en un nivel 2. Por ejemplo, tú sales, trabajas, te cuidas, usas tu mascarilla, etcétera. En nivel 3, sale lo menos posible, pero sigues visitando a tus amigos, a tus familiares. Te vas donde tu primo, tu sobrino, vas a la casa de tus familiares, etcétera. Esto es un aislamiento 3, ¿ya? Si tú estás en esos 3 niveles, estás haciendo un mal aislamiento. ¿Cuándo es lo que esto sirve? En el nivel 4, 5 y 6. ¿Qué significa esto? Que tomas en cuenta las medidas, sales a trabajar y regresas, pero solamente es para esto, limitas la salida solamente para el trabajo, si es que te ves obligado a hacerlo, y a comprar cosas. El nivel 5 es bastante aislado, solo sales por comida, y limitas el contacto con otras personas, ni a tus familiares los dejas entrar a casa. Hoy día vino mi hermano querido acá, a mi casa, pero tuve que recibirlo en la puerta. No pasó, digamos, del umbral. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como padre de familia, tengo que proteger a mis hijos. Y no es que yo desconfíe de mi hermano, simplemente tengo que tener las mediciones de previsión. A veces más vale pecar por exceso que por defecto. Ahora hay personas que están en cuarentena total, nadie entra ni sale del domicilio y pide todas las cosas en delivery. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas? Tú tienes hipertensión, tienes diabetes, algo. Lo que tú tienes que tener es un suplemento de medicación de al menos 3 meses. Establecer un plan de cuidado clínico
si entraras, por ejemplo, en aislamiento voluntario, es decir, si tú te enfermas, si la cuarentena se hace más severa, etcétera. Entonces ahí considera el tomar contacto con tu médico por telemedicina, por telesalud, la llamada virtual, etcétera. Puedes acceder a consultas médicas de esa manera. Ahora tienes la consulta psiquiátrica, por ejemplo, en portales online, etcétera. Te conviene mantener la conexión social de manera remota. El contacto social ayuda a mantenerte mentalmente saludable y a pelear, obviamente, a mantener las fuerzas hasta el último, hasta el límite. Estoy hablando de personas incluso con COVID que han sido seguidas en este periodo de tiempo. Bueno, finalmente voy a dedicarme en unos minutos, a cuántos minutos tengo, por favor, con los organizadores. Diez minutos nos queda, Manuel Luna. Bueno, sabemos que esta pandemia es un evento estresante. ¿Por qué? Esto fue de un inicio intempestivo. De un día a otro, a todos nos dijeron, ¿saben qué cosa? El 16 de marzo dijeron, nadie puede salir de casa. Vamos a entrar en cuarentena. ¿Fue así o no? Entonces fue brusco. Fue bastante intenso, ¿eh? Cambió todos nuestros ritmos de vida, la organización. Y podías controlarlo tú, dependía de ti el que vayas a trabajar, o de repente tu negocio estaba cerrado, de repente de un día a otro. Entonces, nosotros tenemos que entender que fue también incontrolable. Estas características de ser intempestivo, intenso, incontrolable, hace que sea un evento estresante bastante grande. Ha generado un impacto en el hombre. Nosotros mismos, como seres humanos, no sabíamos qué curso iba a tomar esto. Los europeos estaban, de ellos mismos dicen, lo veíamos como una cosa de chinos, como una cosa lejana, del tercer mundo, del cuarto mundo, pero les llegó a ellos. Entonces, de repente fueron arrogantes, no preveyeron, no estaban listos. Entonces, muchos de ellos no tenían materiales, estoy hablando de Europa, del llamado país de primer mundo, etcétera, Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que requisar las exportaciones que tenía para solamente satisfacer las demandas internas, que no son. China tapó la información. ¿Por qué? Porque empezó a importar y empezó a producir material. ¿Para qué? Para almacenar. Y de tal manera que el mercado mundial se desabasteció mientras estaba la infección en China y él no decía nada. Es una de las cosas que le critican. Entonces, hay una reacción emocional del hombre hacia estas circunstancias. Y muchas veces esta situación genera preocupación, y la preocupación puede generar ansiedad, las personas se ponen inquietas, se estresan, se frustran, muchos tienen ira, tienen cólera, muchos tienen tristeza. Ahora, como reacciones al evento estresante, ¿saben qué cosa? Si nosotros no nos adaptamos bien, si nosotros no respondemos bien a esta situación, nos podemos enfermar. Pero sucede que ya había problemas previos. O sea, el 30% de la población peruana, les voy a adelantar algo, ya tenía problemas de salud mental. Y a esta situación se viene esto del COVID. Entonces eso genera mucha tensión. Y el hombre se encuentra en una situación de incertidumbre, donde ve que no conoce mucho del virus. ¿Qué es esto? ¿Es un nuevo virus? ¿Qué es? Es una peste. Hemos escuchado las pestes, pero no pensábamos que nos iba a tocar vivir esto. Esto genera una serie de incertidumbre a qué será el día de mañana, qué será en el futuro, qué será el siguiente mes. Muchos empiezan a decir, ¿y qué será? A ver qué dirá el gobierno, ¿no?
prolongar otra vez la cuarentena, ya van 6 veces prolongándolas, ¿no? Ahora, eso da una alta sensación de falta de control en las personas. Las personas evidentemente sienten peligro, sienten hiperalerta, se sienten vulnerables. Hay pérdida de racionalidad. En este momento muchas personas empiezan a sentir catastrofismo, como que fuese el fin del mundo. Se sienten ansiosas. Hay una sensación de injusticia, de paranoia social. Hay una sensación de culpa. Tengo culpa de, por ejemplo, de contagiar, o de ser contagiado, o que alguien me contagie, etcétera. Hay una sensación y una necesidad de buscar también culpables, de castigar, etcétera. Así es que aquí voy a ver 4 dimensiones, ¿no? También voy a ver las respuestas adaptativas de los hombres, la respuesta del hombre de fe y un poquito de la salud mental después del COVID. Bueno, sabemos que hay una serie de pandemias y otras catástrofes. Sabemos que se estimula el desarrollo de las disciplinas como la farmacología, los laboratorios están en plena investigación. Y así como en tiempos de guerra se desarrollan las armas, ahora se están desarrollando fármacos, se están desarrollando tecnologías. También sabemos de que después de ellos, que se están agotando, muchos médicos también han caído en esta lucha, han muerto aquí en el Perú. La psiquiatría, digamos, es la disciplina, la primera disciplina de segunda línea, porque nosotros vamos a tener que afrontar todas las secuelas. Y más allá de la propia secuela de la pandemia, no hay un modelo matemático que pueda explicar lo que va a pasar. La gente no sabe cuándo va a acabar esto. Me organizo para 15 días, digo, después voy a trabajar, voy a pagar esto, pero no, esto se prolonga y que vemos que empezamos a cambiar los planes. Tenemos que considerar estas curvas. Son 4 curvas. Vean ustedes. Esta primera curva es la que estamos viviendo actualmente en el Perú. Claro que estamos viendo la mortalidad, la morbilidad, el contagio. Estamos aquí tratando de aplanar las curvas. El presidente Vizcarra, desmentido públicamente, decía que estábamos en una fase de aplanamiento de la curva, de la meseta, pero lamentablemente los casos siguen aumentando. Entonces lo vemos un poco más confundido, un poco más angustiado. Lamentablemente seguimos en esta curva. Esta curva habla de las infecciones, de la mortalidad, morbilidad. Pero después de esto hay una segunda curva que está acá de verde. Vean ustedes. Esta curva es la que será. Muchas personas están saliendo de UCI, de la recuperación, de las hospitalizaciones. Sí, salen, muchos se recuperan, dice, estamos dando de alta, dice, dados de alta tantos. Pero muchas de estas personas tienen secuelas, han tenido coagulación, por ejemplo, en el cerebro, han tenido infarto cerebral, han tenido infarto pulmonar, han tenido infarto en diferentes zonas. Entonces hay secuelas que vamos a tener que ver, hay daño renal, hay daño en diferentes órganos. Una persona que ha vivido ese tipo de experiencias empieza a tener una serie de problemas. Por otro lado, también nosotros tenemos una tercera curva. Miren, ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas? Una persona que tiene esquizofrenia, que tiene artritis reumatoidea, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, etcétera. Es decir, es una persona que tiene una enfermedad crónica. Y hay muchas personas con enfermedades crónicas, sobre todo personas de la tercera edad. Estas personas se van a ver descompensadas. Ya no se han suspendido las consultas externas. Ahora todos los médicos están dedicados a atender COVID. Los hospitales están para atender COVID y sus complicaciones. Ya no hay consultas como antes las había. Entonces muchas de estas personas se están descompensando en casa. Estas personas son las que van a empezar a aparecer. Y después de esto ejemplo en una cuarta curva. El tiempo todavía es desconocido. Pero ¿qué sucede? Muchas de las personas, por ejemplo,
una persona que ha muerto su papá, lo lleva al hospital, lo deja y no lo vuelve a ver, y después de unas 2 semanas, después de mucho reclamar, lo que recibe es un paquetito con la urna, es decir, con el cuerpo cremado del papá. ¿Se despidió de él? No, hay duelos no resueltos. Las personas están solas, aisladas. Estas personas que estaban en el UCI, ¿saben qué cosa? Estaban solas. ¿Acaso el familiar está al lado? Están ahí expuestas a mirar al cielo, a su creador. Por esa posibilidad de la falta de aire, de estar asfixiándose, de estar ahí solo, sin comunicarse con sus familiares, le va generando estrés, ansiedad, pánico. Muchos adolescentes, muchos niños, muchas personas que están en sus casas están desarrollando enfermedades mentales. Imagínense, por ejemplo, una persona que, la familia ahora se han unido. Por un lado, qué bueno, se están restaurando muchas familias, se están viendo el valor de la familia. Pero lamentablemente, imagínense que hay una persona desalmada, un maltratador. Hay muchas mujeres que ahora están con maltratadores. Imagínense un menor y el papá era un violador, o la mamá era una abusiva, una mujer agresiva, adicta. Pues ahora están en la misma casa y la persona está irritable, papás estresados, etcétera. Entonces, también hay mucho sufrimiento en los hogares. Muchos padres que se están estresados, etcétera. ¿Por qué? Por el trabajo, han perdido el trabajo. Muchos se están deprimiendo. La pobreza económica en el Perú, se habla de que 1,5 millones de personas van a volver a la pobreza. Han perdido su trabajo. La economía informal de muchas personas que estaban saliendo de la pobreza dependía casi del día a día. Pues ya los recursos se acabaron. ¿Sabían ustedes que muchos hogares no tienen refrigeradora? No tienen dónde guardar los alimentos, por eso que las compras tienen que hacerlas casi al día a día. Entonces tenemos muchos problemas. Los médicos están trabajando agotados y disociados. Ver morir a la gente no es una cosa que se vea todos los días, aunque sean médicos. Muchos de ellos están estresados, cansados. Y es más, como están en contacto con pacientes COVID, tienen miedo de contagiar a sus familias. Muchos no vuelven a sus casas. Está habiendo mucho estrés. El panorama que se viene es un panorama bastante fuerte. Pero estamos hablando de una pandemia. ¿Qué podríamos decir antes de lo que sabemos? El SARS, la infección que les comenté, que pasó en el año 2002, pasó después de 230 días de iniciado. En el Perú empezó el 6 de marzo, ¿estamos en qué día? ¿60, 70? ¿Ah? Bueno, sabemos de que las personas que sobreviven, el 30% de las personas se trauma. El 16% de los síntomas psíquicos previos aumenta. Se incrementan los suicidios. El 20% del personal de salud que trató la anterior epidemia se enfermó de problemas de estrés postraumático, etcétera. Entonces, nosotros estamos en una reacción de estrés fuerte, y las personas que se adapten bien, pues van a superar. Pero hay personas que se van a adaptar mal. Hay personas que estaban enfermas. Como digo, el 30% de los peruanos ya estaban enfermos en su salud mental antes del COVID. Con todo lo que ha venido ahora, esta presión hace que muchos de ellos se descompensen. Ustedes saben que uno tiene que adaptarse. Ok, viene la cuarentena. ¿Cómo adapto mi vida? ¿Cómo organizo mi tiempo libre? ¿Cómo organizo mi economía? Ya no me alcanza, tengo que dejar muchas cosas, tengo que comprar lo necesario. Muchos tienen que reinventar el trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas que ahora han empezado a fabricar máscaras, mascarillas de tela y tantas cosas. Han venido reinventando. Otras personas están dando comida al delivery, etcétera, tantas cosas. ¿Ah? Hay respuestas también poco adaptativas, que solamente están dirigidas a la emoción de que me siento estresado, y por eso muchas personas consumen drogas, consumen alcohol, consumen tabaco. Esto, pastillas, esto solamente calma la emoción.
pero no resuelve el problema. Y muchas de estas personas, pasada la pastilla, pasada otras cosas, su emoción predominante se empiezan a cargar y se llenan de cólera, de irritabilidad. Por eso es que maltratan a sus hijos, les gritan a sus hijos. Hay peleas bastante grandes entre los familiares, entre los esposos. Hay maltratos, hay abuso. El mal manejo del estrés obviamente genera fatiga, cansancio. Si el incremento de los problemas emocionales se va viendo, y esto va generando síntomas somáticos. La persona empieza a tener cefalea, gastritis, crisis de asma, pero por problemas dermatológicos, pero todo por problemas asociados al estrés que estamos viviendo. Entonces nos conviene no sobreestresarnos. Si las personas empiezan a estar ya así cargadas, aproximadamente el 28-30% empieza a tener problemas de sueño. Y alterarse el sueño implica que probablemente te vayas a complicar. Entonces necesitamos cuidarnos, necesitamos tener higiene. Ahora vean a esta persona que va a hacer algo. ¿Y por qué te enfermaste? Por ver las noticias que están en los noticieros peruanos. Cuando tú no controlas la información te vas a enfermar. Ver noticias de carga negativa, noticias negativas, muchas veces hasta noticias falsas. Deja de ver el Facebook, deja de investigar. Lo que vas a hacer es agotarte. Esta es la realidad, esto es de la semana pasada. Esto es un hospital del MIN de salud, no quiero decir el nombre, pero miren, solamente hay unos cuantos balones de oxígeno, no todos tienen, todos necesitan ahí, pero no hay el suficiente oxígeno. Así están las personas. Entonces, este coronavirus nos pone uno de los miedos más grandes del ser humano, el miedo a la muerte, que despierta un sentimiento de vulnerabilidad, que expone en nosotros nuestra fragilidad, nuestro ego se ve chocado. El ser humano que se siente importante hasta ahora es que se cree Dios con el individualismo. Hay cosas que tengo que aceptar, no podemos controlar todo, ¿no es cierto? Entonces el hombre desde su óptica mira esta pandemia y todo lo que le sé de los hombres, como que supiésemos mucho, pero en realidad no sabemos casi nada, estamos lejos. Aquí está los problemas que estamos viviendo ahora, los problemas que vamos a hacer en el futuro y los problemas que vamos a estar atrás. Pero esto es lo que pasa al hombre natural. ¿Qué pasa cuando uno está acá? Como dice en Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la Biblia. Bienaventurado el hombre que confía en Dios, porque Dios es la fortaleza de los siglos. Dios queda, los hombres pasan. ¿Qué somos nosotros si no somos polvo de la tierra? El Señor tiene control de todo. Pero si nuestro pensamiento está en Él focalizado, nosotros vamos a tener paz. Dice la palabra de Dios, nos dice que nosotros tenemos que controlar nuestro pensamiento. Dice, si en algo tienes que pensar, piensa en lo bueno, en lo agradable, en lo santo, en lo virtuoso, en lo de buen nombre, en algo digno de alabanza. En eso hay que pensar. Y si pensamos en eso, el Dios de paz estará con nosotros. Tengo que pensar, cuidar nuestros pensamientos. Nosotros no podemos, obviamente, abandonarnos. Tenemos que luchar. Todo esto, ¿entienden? Cómo vamos a enfrentar depende obviamente del estado de salud, el estado emocional previo, la situación laboral, económica, educativa que tú tengas, pero quiero entender de que las cosas estaban bastante mal. El 63% de los hogares en el Perú ya tenía algún grado de violencia doméstica. Actualmente, para mayo de 2020, se han hecho encuestas por INEI y el Ipsos, y sabemos que el 41% de los peruanos se queda sin trabajo. La reducción del trabajo, o sea, de los ingresos, se ha visto también hasta un
30%, solo un 13% de personas tiene teletrabajo. ¿Sí? Muchas personas están con miedo a contagiarse y todos los días están ansiosos. Una cosa es enfrentar, debo decir, el COVID acá, en un pueblo joven, donde no hay agua, donde no tiene refrigeradora. Otra cosa será pues en San Isidro, en Miraflores. No todos tienen un lugar, un cuidador que te cuide. Entonces necesitamos nosotros entender que el sufrimiento de las familias peruanas es grande, que nosotros en este momento de catástrofe emocional para la población peruana, nosotros tenemos que tomar actitudes. Nosotros no podemos ser parte del problema. Nosotros tenemos que responder y ir hacia la solución de los mismos. Tenemos que actuar, voy a acabar ya, no actuando de esta manera, de las compras de pánico. ¿Alguien podría explicarme en qué se asocia el coronavirus y la compra de papel higiénico? Podremos entender por qué muchas personas en las farmacias sale una entrevista y al día siguiente en las farmacias desaparecen los medicamentos, la ivermectina, la hidroxicloroquina, todo está desapareciendo en la farmacia. ¿Por qué? La gente está ansiosa, angustiada. La gente está desconfiada. Ahora cree que todo el mundo es malo, ¿no? El que pide limón, el que vende un caramelo, el que te visita, el que te roza, el que sale a trabajar. Es malo para ti, irresponsable, como diría muchas personas. Tú no entiendes que esa persona ese día tiene que trabajar. Para ti en tu mente, en tu paranoia, puede ser que es malo el policía que te detiene y dice: ¿a dónde vas? Te pide tus papeles para que pases, etcétera. O vemos también esta respuesta del delito. Vean ustedes, este magíster en farmacia y bioquímica da recetas que no debe hacer, no le corresponde. Miren, y hasta mal hechas. Ni siquiera está la posología, cómo debe tomar, etcétera. Señores, no pueden ustedes escuchar a cualquier hijo de vecino que llame o que saque por Facebook y diga: ¿saben qué cosa? Tome así, con su juguito de limón, con cualquier otra cosa. Este es un pronunciamiento de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, el 21 de mayo del 2020, donde dice a la población peruana: no se automedique, porque lo que están generando son complicaciones. Usted sabe que usar acitromicina con hidroxicloroquina podría producirte un infarto. Hay muchas personas que empiezan a tomar anticoagulantes porque quieren y empiezan a sangrar y mueren desangrados, llegan así, están llegando complicaciones. Si usas corticoides te puede dar una psicosis, te puede dar una crisis hipertensiva, si es que no te da una infección concomitante. No conviene medicarse. A lo más en los síntomas breves, cuídense, mejor es prevenir o trabajar como una simple gripe, nada más. Si hay otra cosa, mejor pidan consultas. ¿Ok? Entonces, estamos buscando culpables, ¿no es cierto? Se pontifica, también otros acusan al gobierno de ineficacia, se exige a las Fuerzas Armadas y Policía que sean duros, enérgicos, se han hecho burlas en la red social de los piuranos, los chicladeros, los loretanos, diciendo que son irresponsables. Hasta el mismo presidente Vizcarra dice: si van a comprar papa o lechuga, se van a llevar de yape el COVID. Estados Unidos, muchos países han buscado culpables en China. China antes decía, ya con su propia conciencia, acusaba a Estados Unidos de que ellos habían inventado este virus. Y por eso es que ha vuelto ahí a Estados Unidos en rebote. Bueno, todas esas cosas están ahí de más. Bueno, entonces sabemos de que hay una serie de cosas históricas que nosotros podemos aprender, pero lo cierto es que nosotros, siendo de los países que han empezado con el aislamiento, ahora estamos en 12º lugar. ¿Y todo por qué? Por nuestra informalidad, porque nuestra población no tiene agua con qué cuidarse con el COVID.
no tiene dinero, tiene que trabajar. Entonces, tenemos que entender nuestra propia idiosincrasia y repensar cosas para que podamos asistirlos. Finalmente, yo quiero decirles que el MINSA ha establecido el teletrabajo, la telemedicina. Hay que humanizar la atención al final de la vida. Son cosas que están luchando los psiquiatras, los médicos, para poder ayudar. No tenemos que subestimar al virus, no podemos ser arrogantes. Finalmente, tenemos que entender que la vulnerabilidad de la Biblia, o sea, de cada uno de nosotros, es una realidad. Jesús ya decía, como les decía al inicio en Mateo 24:6, que iban a venir estas pestes en los últimos tiempos. La Biblia es real. Sabemos que nuestra vida es breve y que la vida es incierta. También es cierto. Tenemos que entender que en este mundo los mensajes tratan de disfrazarse de positivismo, pero en el fondo hay una escasez de esperanza. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que solamente el Señor Jesús es la buena noticia. De que en estos tiempos malos, la buena noticia es el Evangelio. De que no nos cansemos de hablar de Él. De que más allá del conocimiento humano, es Él. Miren, Josafat era un rey bendecido por Dios, pero vinieron a varios reinos, se juntaron contra ellos y vinieron a atacarlo, y él sabía que él no podía. Así es que, ¿qué hizo? Volvió sus ojos a Dios, y al volver sus ojos a Dios, él se inclinó, se humilló a Dios y le dijo: Señor, yo no sé qué hacer. Solo sé que tú dijiste que cuando tendríamos situaciones como esta, cuando vinieran pestes, cuando vinieran situaciones difíciles, vengamos a ti y tú nos ibas a ayudar. Entonces el Señor, ¿saben qué cosa? Lo ayudó, lo salvó. Pero antes, Josafat le dijo también al Señor: yo no sé qué hacer, pero lo que sí puedo hacer es volver mis ojos hacia ti. Cuando nosotros en este tiempo volvemos nuestros ojos al Señor Jesús, estamos haciendo lo mismo que Josafat. No sabemos qué hacer muchas veces, pero solo sabemos que en Dios estamos seguros. Sabemos que Dios es la fortaleza. Sabemos que Dios está con nosotros. Miren, uno tiene que entender a qué le tiene miedo. Si le tengo miedo a un virus que me puede infectar, o si le tengo miedo a pasar la eternidad sin Jesús, sin Dios. ¿A qué le tengo miedo? Particularmente les comentaré que yo le tengo miedo a pasar la eternidad sin Dios. A eso le tengo miedo. Porque si me tiene que dar el coronavirus, porque nadie está libre, ¿me entienden? Si me tiene que dar el coronavirus, si estoy con Dios, estoy bien. Si no me da el coronavirus, yo estoy con Dios, estoy bien. ¿Por qué? Para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir con Cristo es ganancia. Pero sabemos que muchas personas están muriendo ahora y están teniendo dificultades en sus hogares. Esta palabra es importante, la urgencia de la salvación. No podemos estar quietos. Si tú conoces a Dios, no te quedes callado. Llama, predica, habla con las personas. El mundo necesita recibir buenas noticias. En este tiempo, el corazón de los hombres se endurece y empieza a confiar en sus capacidades y fuerzas y empieza a confiar en otro hombre, ¿no es cierto? A ver si me darán un bono, qué dirá ahora, las medidas, que el presidente, que el otro, si va a tener las respuestas. No. ¿Sabe qué cosa? O empiezas en tu debilidad a confiar en el alcohol, en el tabaco, o ya te has abandonado. ¿Dónde pones tu esperanza? O tú dices: no, yo tengo mi trabajo, mi empresa, que a mí me siguen pagando, que mi despensa está llena. ¿Dónde confías? ¿Dónde pones tu corazón? ¿Dónde está tu esperanza, tu seguridad? Si tu seguridad está en Dios, estás en paz.
estás con bien. Por eso tú lo que tienes que hacer es concéntrate en orar. No pierdas el contacto con tu Dios. Controla tu mente, gestiona tus emociones. Como te digo, tú tienes que pelear una batalla y esa batalla tienes que ganarla en tu mente. Si tú controlas tus pensamientos, tus emociones van a estar dominadas. Es lo que se llama el dominio propio, el temple. Cuenta tus bendiciones. Mira todo lo que tienes. Tienes la vida, estás con tu familia, estás con tus seres queridos, todavía no te ha tocado. O si te ha tocado, estás bien. Tienes esperanza, tienes a Dios. Mira la comida que has tenido, aunque sea un pan seco, pero la paz que tienes. Sea agradecido. Hay personas que todavía en este tiempo duro son desagradecidos. Están vivos. Hay muchas personas que no van a ver el mañana. Se quejan porque estudian, porque muchas horas en el aula virtual. Se quejan porque estás estudiando cuando hay niños que no han empezado los estudios, no tienen dónde estudiar, no tienen la computadora, no tienen el celular, no tienen internet. A veces nos quejamos del control que hace la familia. Otras personas han perdido a sus padres, a su madre, a su familia. Agradece a Dios, más bien aprovecha el tiempo para volver tu corazón a Dios. Clama a Dios por tus promesas. ¿Cuántas promesas no tenemos nosotros en Dios? ¿No es cierto? Que yo sé que el Señor está conmigo, que nunca me abandonará, nunca me dejará, que el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor está aquí. Yo sé que Él me esfuerza. Yo sé que Él pone en mí este tiempo para poder hablarles a ustedes. Yo sé que mi Señor es poderoso para calmar tus angustias. Él está contigo en tu situación. Eso sí, considera tu responsabilidad. Ora por los otros. Acércate a los otros. Los que tú conoces son los de tu ámbito de responsabilidad. Habla con ellos. Y obviamente, no abandones tu trabajo. Continúa con tu trabajo. Sigue adelante. No te rindas. Es lo que yo les quería comentar, hermano. Obviamente hay muchas más cosas que podríamos hablar, pero sí, ustedes tienen que continuar y seguir adelante. Sean sabios. No se sobrecarguen, no se sobreestresen. Adapten sus rutinas. Lean libros, lean la Biblia. Como les digo, oren. Escuchen música cristiana. Descansen, cuiden su sueño. La alimentación es importante. Por sobre todo, cuídense. Que Dios me los bendiga a todos. Esta noche, en el primer día de conferencia llevado con el tema salud mental en tiempos del COVID-19, el cual el doctor Fernando Luna nos da unos pequeños tips para que no afecte nuestra salud mental. Es ¿cuál? El saber controlar nuestros pensamientos, el poder controlarnos y dominarlos nosotros como jóvenes. Y tenemos en cuenta que no somos los únicos usuarios o los que están sintonizando, sino variedad, porque este tema está que afecta a todos. Y si sabemos que este nos está afectando de manera personal, también influye en toda nuestra familia, repercute en ello. Y es por eso que el doctor Fernando Luna nos comentó que nosotros, si consideramos y tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas, especialmente en estos momentos que estamos atravesando, Él va a ser nuestro ayudador. Como nos citó en el texto bíblico, bienaventurado el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Muchas gracias, doctor Luna, nuevamente por esta enriquecedora conferencia que nos ha dado a cada uno de nosotros, que nos alimenta el poder tener mayor conocimiento. Gracias, Sori. De hecho, sí, reitero el agradecimiento hacia el doctor Fernando Luna por la exposición dada. Pero bueno, durante la transmisión ha surgido una serie de preguntas de los diferentes participantes que han estado conectados. Una de ellas es de Yasmín Escalante, doctor Fernando, que pregunta y dice, doctor, ¿podría explicarnos acerca de la inmunidad colectiva? Pregunta ella.
y bueno, desearíamos que el doctor Fernando nos pueda dar una respuesta breve a esta pregunta. Bueno, de hecho, la posibilidad de que se desarrolle la inmunidad colectiva es algo que se debe dar, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros tenemos que tener presente algo. Miren, en Europa, en España, por ejemplo, decidieron que los niños salgan y el 30% de la tasa de infección en niños aumentó. Actualmente el hospital del niño de acá, que está en la Avenida Brasil, está lleno, abarrotado de casos de COVID en niños. Entonces, ¿qué sucede? La transmisibilidad de este virus es demasiado alta. Entonces, si bien es cierto, un gran segmento de la población no va a desarrollar síntomas leves, y en esta etapa va a desarrollar, digamos, cierto grado de inmunidad, todavía no se sabe, no es seguro, que las personas que han superado la infección no puedan volver a infectarse. Lo más probable es que desarrollen, claro que sí, la inmunoglobulina M, que habla de inmunidad, pero los virus más o menos van rotando, como cada año hay que vacunar contra la influenza, van rotando, entonces no es algo seguro. Pero lo que sí sabemos es que lo que hay que tratar de hacer es limitar la velocidad de propagación, y esto va a dar tiempo a los sistemas de salud tan precarios como el nuestro de generar menos mortandad. Por lo cual, esto es una hipótesis, lo que ha planteado nuestra hermana. Una hipótesis que tiene muchos argumentos a favor, pero que el costo de probar esa hipótesis es de muchas vidas. Por lo cual, yo le sugeriría a todos los demás, lo mejor es prevenir, lo mejor es el autocuidado, es una palabra clave. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia. Muy bien, muchas gracias, doctor. También, bueno, hay varias preguntas. Hay otra que, bueno, se refiere a las medidas que han tomado, se podría decir actualmente, que dice de Sayako Viso. Dice, las medidas flexibles que se han permitido ahora, ¿qué tan beneficioso o perjudiciales? Dice, ¿qué opina usted al respecto acerca de las nuevas medidas que se han tomado? Como le comento, esta permisividad obedece más a presiones económicas que a presiones y a recomendaciones de salud. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la informalidad. Otro de los problemas que nosotros tenemos es que las personas lamentablemente no tienen la capacidad de cuidarse, no porque no quieran o no entiendan, sino no tienen cómo. Como les digo, en ciertos lugares no hay agua potable, no hay agua. Claro. En otros lugares la gente vive el día a día. Entonces, la sensación de incertidumbre, las necesidades básicas insatisfechas van generando problemas. Entonces, estas medidas, si nosotros, si los hombres, las personas no nos cuidamos, van a generar problemas. Lo que yo voy viendo, hermanos, es que lamentablemente estamos en una situación peor que en Italia. Y que el día a día va a aumentar. Y que tenemos que cuidarnos de la segunda ola. La segunda ola, cuando no hay esa inmunidad comunitaria, esa unidad, digamos, social en las personas, lo que va a generar es que haya más muertes todavía. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes, solamente no bajar las medidas. Por ejemplo, ya se sabe que los estudiantes, los colegios no van a volver casi hasta fin de año. Entonces, esa es una buena medida. Que haya una restricción parcial del flujo de personas me parece que es sano, pero que también esa flexibilización obedece más a nuestra realidad, también eso hay que reconocer, y que tenemos que entender que se va a ir llegando a un equilibrio, porque no hay otra forma de entender por qué en el Perú, digamos que empezó estas medidas de restricción, ahora estamos encabezando casi después de Brasil la tasa de contagios y de muertes.
Claro, muy cierto, doctor. De hecho, por decir, como usted mencionaba, bueno, en algunos lugares, ¿no? De tanto de Lima como de diferentes departamentos del Perú, diferentes regiones, muchos, tal vez debido a la necesidad, como usted mencionaba, de tal vez de vivir día a día, ese es el motivo, ¿no? Por lo que tal vez se exponen, muchas veces se exponen y bueno, son causa, ¿no? De contagio, tal vez. Bueno, doctor, siguiendo con la ronda de preguntas, acá hay una pregunta de Catherine Quispe, dice, una consulta, dice, como usted dice, la prevención es lo más importante, pero ¿qué se puede hacer ante el colapso de los hospitales? Si alguien ya está contagiado y muy grave, dice, ¿cómo puedo ayudar desde casa? Físicamente y psicológicamente a aquella persona no se le puede dejar al abandono, dice nuestra amiga Catherine. Bueno, este es un tema de humanización de las personas. Miren, lamentablemente, cuando una persona ya está severamente afectada, pasa a ambientes más restringidos. Y las personas, por más que quieran entrar, los familiares ya no pueden hacerlo. ¿Qué se ha visto en Europa, por ejemplo, cómo han hecho las personas? Hay normalmente una persona que puede ser un pastor, puede ser un hermano a alguien que va, o también algunos psicólogos o psiquiatras que han hecho esto, van y estas personas favorecen la despedida, los acompañan, oran con ellos y están con ellos en los últimos momentos, porque las personas mueren solas, porque las personas mueren sin ese acompañamiento. A veces se les transmite digamos, por el celular para que puedan despedirse de sus familiares. Y eso ha estado resultando y eso se ha hecho. Entonces, si bien es cierto, son aspectos dolorosos, esto se está viendo y se ve que funciona. Lamentablemente, es un tema todavía de mucho conflicto moral, emocional. Por eso es que muchos médicos también están sufriendo temas de estrés. Las personas están sufriendo. Nos queda a nosotros orar, nos queda a nosotros, por ejemplo, si hay voluntarios acá, cristianos, pastores que viendo los diferentes protocolos pueden inscribirse para hacer todo eso, les va a servir. Va a ser de mucha utilidad. Creo que ahora es necesario este tipo de personas que tengan este tipo de ministerios, que no teman entrar a esta sala. Yo creo que pueden ser bienvenidos, pero lamentablemente también tienen que ser personas preparadas, porque si no, no se quiere personas suicidas. ¿Ok? Eso sería todo. Claro, como usted menciona, doctor, bueno, prácticamente en esos casos, una de las, podría decir, únicas... No se preocupe. ¿A mí me escuchan? Doctor, bueno, creo que sí me escuchan. Bueno, como usted estaba mencionando, ¿no? Prácticamente en estos casos, bueno, nosotros como cristianos, como creyentes en un Dios que prácticamente a nosotros le hemos entregado nuestra vida, ¿no? Y creemos de que Él es el único, tal vez, el cual puede dar, tal vez, la paz en esos momentos, tal vez, de aflicción, los cuales pueden estar viviendo estas personas, ¿no? Y bueno, doctor, también hay otras preguntas que vamos a ir mencionando. Ya solo quedan unas cuantas nada más debido al tiempo, pero acá hay una pregunta también que dice que dice dice Shirley Cortés Chagua, menciona que la doctora Chinda Brandolino recomienda con un sustento que en cuanto salga la vacuna evitemos vacunarnos. ¿Qué opina usted de ello? Dice Shirley Cortés Chagua.
Bueno, lo racional es evidentemente vacunarse, es lo racional. Lo que yo creo que la doctora Brandolino lo que quiere decir más que nada es que una vacuna precipitada, una vacuna digamos sacada así por así, de una manera muy rápida, uno tiene que ser bastante prudente, uno tiene que buscar uno tiene que esperar los estudios controlados, la verificación, el hecho de que sea inocuo para los seres humanos, entonces ahí sí va a valer la pena. Mientras tanto, obviamente todo tiene sus riesgos y uno ya tendría que ver, o sea, uno tendría que ver cómo ha sido hecho, cómo ha sido elaborado, de quién viene, etcétera. Uno tiene que tomar decisiones racionales. Uno no puede precipitarse impulsivamente para decir no me voy a vacunar o ciegamente decirle sí, vacúnense. No, creo que uno tiene que realmente meditar, reflexionar, estudiar y tomar la decisión en ese momento, siempre y cuando se encuentre la vacuna. Como le comento, hay estudios avanzados, pero eso no garantiza que esta vacuna realmente esté disponible. En realidad, hay un miedo generalizado y muchas personas lucran con el miedo de la gente. Entonces el miedo es una forma de manipular a las personas y también de dar esperanza. Por eso es que, por ejemplo, el presidente Vizcarra va dando noticias cada 15 días y no es claro. En Estados Unidos el presidente Trump dio una noticia, van a haber tantos muertos, van a haber muchas cosas, muchas críticas al inicio, pero les dio una verdad. Acá la gente se está cargando porque hay una media verdad. Desde el inicio se sabía que esto se iba a prolongar hasta agosto, hasta julio, etcétera, pero no se han dicho las cosas claras. Se ha dicho que está en una meseta cuando no estamos en una meseta. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser muy prudentes. Creo que el mensaje de la doctora Brandolino es ser prudente ahora, más que ser negativo y oposicionista. Y sí, uno tiene que tener una lectura de los tiempos, una lectura situacional, pero en ese sentido uno tiene que ser prudente. No me aventuraría a decir, ¿sabe qué cosa? Definitivamente tenemos que oponernos a cualquier cosa que sea vacunación. No. Lo que sí tenemos que saber que lo mejor ahorita es cuidarse, que las medidas más simples son prioritarias, que no tengamos miedo a usar, por ejemplo, el ibuprofeno si estamos con síntomas respiratorios, que usemos la vitamina C, que usemos el jugo de limón, que estemos usando, digamos, alimentos que tienen bastante vitamina C. Eso lo podemos hacer, tomar bastante ligotina y cuidando nuestra salud. Pero cuando ya estamos en un proceso más avanzado, tenemos que lamentablemente seguir los protocolos. Pero mucha gente que se cuide desde el inicio no va a pasar a esa segunda fase crítica, pero mucha gente también que se ha descuidado, que no está tomando cuidado de su salud, va a pasar a esa segunda fase, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Es cuando la gente, un 20% casi de la población, a ese 20% donde tenemos que tener cuidado, porque desarrollan síntomas severos, y síntomas, si entran al UCI, lamentablemente la tasa de letalidad es alta, 50%. Por eso es que tenemos que evitar eso, cuidándonos. Yo les agradezco a todos ustedes por el honor que me han tenido, la paciencia de escucharme, que Dios les bendiga, y estoy a su disposición para una nueva oportunidad. Les dejo. Muchas gracias. Así es, doctor Luna.